Hay historias que uno no sabe si contar porque no son bonitas, pero son necesarias. En el 1873 había un hombre llamado Horatio. No era un predicador famoso, no era un teólogo reconocido, era un abogado y un hombre de familia. Y alguien como cualquiera de nosotros aquí presente, un hombre con planes, con rutina, con futuro, hasta que la vida le cambió el guión. Hay planes, hay dirección, todos soñamos por lo bonito. Y primero en ese proceso de cambio de guión muere su hijo. Un incendio. Y de esos que no avisan, de esos que no negocian, de esos que te arrancan algo, un pedazo de tu corazón. Y no te piden permiso. Y uno pensaría, ok, ya pasó lo peor en mi vida, ya no hay más nada. Pero a veces la vida nos golpea una vez más, otra vez y otra vez y otra vez. Y tiempo después envía a su esposa y a sus 4 hijas a Europa. Es un viaje de descanso, un nuevo comienzo después de la pérdida que experimentó este hombre. Y él se queda atrás porque dice, yo los alcanzo luego, ¿no? Hay veces que uno dice esas palabras, frases que todos hemos dicho como sin saber, luego podría cambiarlo todo. Ese luego podría ser diferente. El barco sale y todo parece normal hasta que en medio del océano Atlántico colisiona. Y en minutos todo se hunde. Caos, gritos, oscuridad. Y en medio de todo eso sus 4 hijas mueren. Días después, Horatio recibe un telegrama con 2 palabras. En inglés diría saved alone. Salva sola. Cuando lo ve que su esposa sobrevivió, pero sus hijas no. Ahora ponte ahí por un momento, no como creyente, sino como un papá, aunque obviamente podemos combinar ambas cosas, como un ser humano. ¿Qué hacer con ese dolor? ¿Qué haces con esa pérdida? ¿Qué haces con ese silencio? Que a la distancia no tienes control de algo, de todo lo que tiene. Y Horatio toma el siguiente barco y en medio del viaje, el capitán se le acerca cuando llega a su destino y le dice, aquí fue. Aquí se hundió. Y él está ahí, de pie, en el lugar exacto donde perdió a sus hijas, en ese lugar. Y aquí es donde esta historia cambia todo. Porque obviamente hay dolor, hay duelo. No vamos a tapar esa realidad. En medio de ese proceso, él no gritó. No se quebró como esperaríamos, aunque fuera natural hacerlo. Pero ahí mismo comenzó a escribir. Y él escribe algo que hasta hoy le hemos cantado en inglés e inclusive en español. Dice, cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las pruebas como olas del mar vienen, cualquiera sea mi suerte, me enseñaste a decir, it is well with my soul. Está bien con mi alma. Y si han escuchado esa canción, It is well with my soul, está bien con mi alma, nace de ese momento de pérdida. Hay muchas canciones que a veces cantamos y no sabemos la profundidad de ella cuando alguien con intimidad, ya sea un momento especial con el Señor o un momento muy doloroso de duelo, nace del corazón y la cantamos luego y se hace nuestra. Y él la canta no porque no doliera, no porque lo entendiera, sino porque su esperanza no estaba en lo que podía perder, sino en lo que nunca podía perder y que nunca no perdemos, ¿no? Porque aquí es donde viene lo personal. Porque todos nosotros vivimos de algo que se llama esperanza. Hablamos de esperanza y hoy estamos aquí porque hemos abrazado la idea de esperanza. ¿Quién resucitó? ¿Quién resucitó? Cristo resucitó y sabemos que hay esperanza en Cristo. Te levantas cuando esperando en el día, salga todo bien. Muchas veces le llamamos a eso esperanza.
Tomas decisiones esperando que funciones, oras esperando que Dios haga algo, porque si somos honestos, muchas veces nuestra esperanza no es más que esto: un deseo, un anhelo, una posibilidad, una frase bonita. Todo va a estar bien, tengo la esperanza de que todo va a estar bien, y decimos, Dios está en control, ¿no? Pero por dentro no estamos a veces seguros, porque hay una diferencia entre desear algo y estar seguros de algo. Y aquí entra una verdad que incomoda: nunca subestimes la capacidad de una persona para justificarse a sí misma. A veces nos justificamos con nuestras realidades diarias y pensamos que nuestra esperanza es las cositas que alcanzamos pequeñas, pero hay algo mayor que esto. Decimos tener fe, pero muchas veces es incertidumbre maquillada, bonita, superficial, pintada, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo confío en Dios, hasta que la vida cambia. Como este hombre, cambió todo, ¿no? Pero lo que escribió impactó. Decimos que confiamos en Dios hasta que recibes esa llamada, hasta que llega un diagnóstico, hasta que algo se rompe, y en ese momento todo pierde, se pierde todo, inclusive probablemente la paz. Pierden la esperanza. Y entonces la pregunta es esta: ¿existirá una esperanza que no se rompe? Que no dependa de cómo me siento, que no se caiga cuando la vida se complica, que no es solo un deseo, sino una certeza clara en el corazón. ¿Existirá eso? Y la respuesta es ¿qué? Sí. La respuesta es ¿qué? Sí. Por algo estamos aquí hoy. Pero no empieza en ti, empieza en lo que Dios hizo. En primera de Pedro 1, versículo 3, y vamos a trabajar unos versículos ahí, empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y es aquí donde Pedro nos muestra, el gran Pedro, escribiendo esa carta, que existe una esperanza que sí es segura, pero que es fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Y entonces, si la pregunta es, ¿puede existir una esperanza que sea realmente segura? Pedro dice aquí, sí, si existe. Entonces, si seguimos el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Pedro no empieza con un consejo. A nosotros nos gustan los consejos, o quizás algunos, ¿no? Él empieza con adoración, pero cuando ves bien a Dios, tu corazón responde, por eso adora. Y lo lindo es que dice, según su gran misericordia, y aquí está el origen de todo, no es tu esfuerzo, no es tu disciplina, es la misericordia de Dios que trabaja con tu vida, con mi vida. Dios no reaccionó a ti, Dios te alcanzó. Dios te alcanzó. Y algo más lindo que veo aquí en este proceso mientras leo estos versículos es que Dios te alcanza y dice que nos ha hecho nacer de nuevo. No te ajustaron las tuercas, aunque nos hace falta algunos, ¿no? Te hicieron nuevos, te hizo nuevo. No es una mejor versión de ti, porque hay veces que dice los 10 pasos para la mejor versión de Arnaldo. Puede haber libros por ahí. No es una mejor versión de ti, es otra vida en ti. Y si la vida es nueva, la esperanza también lo es. Hay una esperanza viva, no dependía del día, no depende de cómo te sientes, está viva y constante, y aquí está el centro de todo, mediante la resurrección de Cristo. Y por eso lo podemos repetir una y otra vez: Cristo resucitó. Cristo resucitó. Amén. Dale un aplauso a Cristo resucitó. Y aquí todo cambia. Pedro no dice ten fe porque sí. Dice ten esperanza. O tu esperanza tiene base porque algo ocurrió. Y no es emoción, no es filosofía, es historia. Es historia. Hay algo que no solemos decir mucho en la iglesia, pero es real. No todos creyeron en Jesús al principio. Y quizás en el proceso de la historia lo podemos ver una y otra vez hasta hoy.
Ni siquiera su propia familia. Santiago, el hermano de Jesús, creció con él. Es hermano, carne y hueso. Comió con él, vivió bajo el mismo techo, vio a Jesús en lo cotidiano. No en milagros primero, en lo normal, en vente, te levantas en la mañana, vamos a comernos lo que comían. Y sin embargo no creía. En Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ese versículo me trae como, me aprieta el corazón. No sé si soy el único. Imagínate eso por un momento, tu hermano diciendo, soy el Hijo de Dios. Te sonríes, ¿eh? Porque tú lo viste crecer, lo viste dormir, lo viste como un hermano normal y ahora dice eso. Lo más natural es que no creer. Entre los hermanos se miran y dicen, no, pues yo sé todo lo tuyo. Claro, Jesús, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios. Santiago no necesariamente era enemigo. No era enemigo, pero tampoco era discípulo. No era seguidor. Estaba cerca, pero no estaba convencido. Como la realidad de mucha gente hoy, aquí nos pueden ver por la internet, quizás diga, bueno, cerca de la iglesia, cerca de mensajes, cerca de verdad, pero sin rendirse completamente. No nos rendimos, pero algo pasa, algo cambia. No poco, cambia todo. Jesús muere y ahí termina todo. ¿O no? El líder muerto, el movimiento acabado. Mi hermano se fue, la esperanza enterrada. Pero no, lo sabemos. Algunos ya han leído la historia. Mateos, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios y las cartas. Jesús resucita y la Biblia nos da un detalle que cambia la historia de Santiago. Porque en 1 Corintios habla que después apareció a Jacobo. ¿Jacobo es quién? Santiago. Directo, no a una multitud, sino directamente a él. Y no sabemos exactamente qué se dijeron unos al otros. Quizás te acuerdas, hermanos, cuando íbamos por ahí cruzando el río. No sé. Y dice, ¿estás vivo? Sí, estoy vivo. No quiero ponerle palabras que no existan ahora en la Biblia. No me voy a poner muy creativo, no hay tiempo para eso. Pero él no creía y ahora cree. Y no solo cree, se rinde. Se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. Y no solo eso, vive su fe hasta la muerte. La historia registra que fue ejecutado por su fe en Jesús. Y ahora, yo quiero que piense esto conmigo. ¿Quién muere por una mentira de haber a alguien resucitado? Y algo más profundo quizás es quién muere por algo que sabe que es mentira sobre su propio hermano. Santiago no estaba defendiendo una idea, tratando de filosofar si resucitó o no resucitó. No estaba siguiendo una emoción, había visto a Jesús, punto. Lo había visto y resucitado, lo había visto, estaba vivo, o sea, respiraba, mostraba quién era él y eso lo cambió todo. Así que la resurrección no solo convenció a los seguidores, convenció a los escépticos más cercanos de ese momento, porque si alguien podía decir esto no es real, era Santiago. Y eso nos deja una verdad bastante incómoda, pero que tal vez tú no estás en contra de Jesús hoy, pero tampoco te has rendido completamente. Estás cerca y la pregunta no es ¿qué más necesita ver? La pregunta es ¿qué vas a hacer con la evidencia de la resurrección? Con el Jesús resucitado. Cristo murió, Cristo resucitó y eso significa que la realidad más fuerte del universo no es la muerte, sino es que Él venció la muerte. Él la venció. Esa es la esperanza cristiana, no se apoya en lo que podría pasar, se apoya en lo que ya pasó. Y después de la cruz los discípulos no estaban llenos de fe. Estaban escondidos. Estaban corriendo con miedo, confundidos, sin esperanza. Pedro, el que dijo, yo nunca voy a negar a Jesús, ¿qué hizo? Hasta todos somos expertos aquí en eso. Hasta el gallo se metió en la historia. Un gallo. Pobre gallito. No sé si echarle la culpa a él o a Pedro ahora. Pero pasa algo, Jesús resucita. Y ese mismo Pedro ahora se levanta y dice, Jesús vive.
y lo sostiene hasta su muerte. Ellos no defendían una idea, defendían una realidad, y eso cambió todo. Mira lo que dice el versículo 21 de ese capítulo. Por medio de Él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios o estén en Dios. Ni siquiera tu fe empieza contigo. Dice, todo comienza conmigo, nada que ver. Dios te llevó a creer, Dios te convenció, Dios ha trabajado contigo desde el principio, desde el vientre de tu madre ya Dios te vio. Y ahora tu esperanza no está flotando, está anclada en el Dios mismo. Hay un versículo en 1 Corintios que dice, si hemos esperado en Cristo solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Eso me llega. Si hemos esperado en Cristo solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Básicamente, este versículo me llega a decir, si Cristo no resucitó, todo esto se cae. ¿Para qué estamos aquí? Si esto fuera cuento de hadas, adorar y sentir la presencia de Dios como yo la sentí, quizás muchos de ustedes hoy, de verdad, si eso no es realmente algo que te muestre que Dios está en este lugar, no sé qué más lo va a hacer. Su Espíritu Santo está aquí, está morando en ti, se manifiesta en nuestro medio, porque Él lo dijo de esa manera cuando ascendió al cielo. Pero si Cristo resucitó, todo se sostiene hoy. Así que la resurrección no es solo una doctrina, como a veces dice la doctrina de la resurrección, o se puede llamar de esa manera. Es el momento donde Dios declara estas palabras: el pecado no gana, la muerte no gana y la oscuridad no gana. Punto, se acabó. Cristo ganó. Cristo ganó. Él ganó. Y si Cristo ganó, tu historia no está definida por tu peor momento. Si Cristo venció la muerte, nada en tu vida tiene la última palabra. Entonces la pregunta no es, ¿tengo esperanza? La pregunta es, ¿dónde está fundamentada mi esperanza? Esa es la pregunta, eso lo cambia todo. ¿Dónde está fundamentada? ¿Y sabe de dónde nace todo esto que estamos hablando hoy? Nace de la gracia. Nace de la gracia. Entonces, si ya vimos que nuestra esperanza está anclada en la resurrección, la pregunta ahora es más personal. ¿Cómo se sostiene esa esperanza en tu vida diaria? ¿Cómo? Porque una cosa es decir Cristo resucitó y otra cosa distinta es decir tener paz un martes cualquiera. Esto sigue más que hoy, cuando estás cansado, cuando no entiendes, cuando la presión está encima. Ahí se revela lo que está el corazón, de donde nace realmente tu esperanza. Es la gracia de Dios en tu vida. Mira lo que dice el versículo 13. Preparen su entendimiento, sean sobrios y pongan su esperanza completamente ¿en qué? En la gracia. Es profundo. Por tanto, es decir, si esto es verdad, esto cambia cómo vives. Preparen su ¿qué? Entendimiento. No vivas en automático. No dejes que tu mente sea arrastrada por lo que sientes. Alinea tus pensamientos con la verdad de Dios. Sean sobrios. Mantente despierto. No controlado por el miedo, a pesar de las circunstancias, no dominado por la ansiedad, sino claro, firme. Y ahora el centro es, ponga su esperanza completamente en Él. No a medias, completamente en la gracia de Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 18 y 19. No fueron redimidos con oro o plata, sino con sangre preciosa, y la sangre de Cristo. Como un cordero sin tacha y sin mancha es la sangre de Cristo. Pero dice, ustedes saben, esto no es nuevo, pero no siempre lo vivimos. No fuiste rescatado con algo barato, costó. Fue la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo. Jesús no vino a ayudarte un poquito. A ver, mira por aquí. Vamos a arreglar estas tuerquitas, como dije hace un ratito. Apretar este lado. Tienes un tornillo suelto ahí. No. Tu esperanza no es fuerte porque tú eres fuerte. Es fuerte porque el precio fue suficiente. Nada fue improvisado, hermanos. La Biblia dice que teniendo paz con Dios y firmes en la gracia en Romanos 5. Ya no estás en juicio, tienes paz con el Señor Jesucristo. ¿Y para qué tenemos esto y abrazamos la gracia? Me lleva a este tercer punto, y es este. Porque eso impacta la manera en que nosotros vivimos. Si esta esperanza es real, está anclado en la resurrección y nace de la gracia, se va a notar en cómo tú y yo vivimos, punto. En nuestras acciones diarias, en cómo vemos al prójimo, en cómo trabajamos. El versículo 6 y 7 dice, aún en pruebas, su fe es probada y resulta en gloria. Pedro nunca promete, y Dios nunca promete una vida fácil, pero sí una fe que resiste. La esperanza real no evita el fuego, y eso lo supo el hombre que perdió a sus 4 niñas y a su hijo. No evita el fuego. Como respondemos se ve claramente dónde está nuestro corazón. Y un día como hoy, como respondemos a la resurrección de Cristo, nos hace entender o ver claramente dónde están nuestras convicciones, dónde estamos parados en nuestro caminar con el Señor. En el 2006 estuve en Jerusalén. No en una foto, que es bueno a veces, no era un video. Estuve allí claramente sin leerlo en un libro. Estaba caminando donde Jesús caminó, respirando el mismo polvo, después de muchos años, no siglos, sintiendo el mismo peso de la historia y el peso de algo mucho más profundo. Era la realidad de estar frente a la tumba. Y llegó a ese lugar, llego ahí, y ese sitio en el que hemos escuchado muchas veces toda la vida. El lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. Y mientras me acerco, hay algo raro. No es emoción primero, aunque qué lindo es sentir emoción, pero realmente es silencio. Tú entras, te tienes que bajar un poco, depende cuán alto seas. Y de esos silencios que no sabes explicar, no hay nada dentro, claro. Nada, no hay obviamente cuerpo, no hay restos, han pasado muchos siglos igual, pero no hay evidencia de derrota, solamente un espacio vacío preservado para que la iglesia hoy todavía pueda ir y ver exactamente el lugar donde se cree que Jesús fue puesto. Y en un tiempo donde quizás había incertidumbre para muchos discípulos. Y esa tumba estaba vacía. Y está vacía. Y ha estado vacía por mucho tiempo. Y en ese vacío yo creo que es donde todo cambia en nuestra fe. Ahí no estaba como pastor, ahí no estaba como predicador, estaba como un hombre rendido ante la realidad de ver al Rey del universo, como alguien que también tiene lucha, que también tiene dudas, a veces será o no será, pasó o no pasó, realmente eso es cuento de hadas o es cuento real, Señor, porque mismo caminar en la vida hay momentos donde hay preguntas. ¿Alguien ha tenido preguntas? ¿Alguien ha tenido dudas? ¿Alguien se ha preguntado, déjame entender un poquito más a profundidad si esto es real o no? Porque se vale preguntar. Y la realidad es que comprendí ahí que Jesús no es una idea que nosotros seguimos, es una realidad que venció la muerte. Porque esa tumba vacía no es un símbolo, es una declaración. La muerte no tuvo la última palabra. El dolor no tuvo la última palabra. El pecado no tuvo la última palabra. Cristo salió de ahí. Temblaron los guardias ese día, esa mañana. Venía María, todas las chicas corriendo, las primeras adoradoras, las evangelistas, a tratar de perfumar, de ayudar, y no encontraron al Mesías.
Y si Cristo salió de ahí, entonces tu historia no termina donde tú piensas. Porque tal vez tú no has estado en Jerusalén, pero todos hemos estado en lugares que se sienten como tumbas. Momentos donde todo parece terminado, relaciones que murieron, que duelen, ¿no? Sueños que se enterraron, etapas que no regresan. Y pensamos, hasta aquí llegó, pero la tumba, ¿qué? Vacía. Nos grita algo diferente. Dios sigue escribiendo nuestra historia. Porque la resurrección no es solo algo que le pasó a Jesús, es la evidencia de que Dios tiene poder para traer vida. Y quizás donde tú te diste por vencido, donde dijiste, aquí estoy muerto. La tumba está vacía. Y mira lo que dice el versículo 15. Den razón de la esperanza, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de ¿qué? De vivir. Y el capítulo 3, versículo 15 dice, den razón de la esperanza. Una esperanza fundamentada en Cristo que cambia tu vida hoy. Si puede pasar aquí al frente, va a dar la vuelta por aquí. Y te pregunto, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu esperanza? Fue hermoso verles cantar. ¿Dónde está tu esperanza? Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Todos tenemos una historia que contar. Aquí todos tenemos una historia que contar y yo estoy seguro que la mayoría son historias impactantes. Historia de redención, historia de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. No se acabó en ese día de la resurrección, se continúa a través de nuestra vida porque somos gente resucitada en Él. Le pido entonces aquí a mi hermano que comparta un momento. Gerardo, nos conocimos hace un par de años, quizás 2 o 3 años. Hemos hecho ya viajes misioneros. Juntos hemos visto la mano de Dios en él y algo que nos conecta bastante es que ambos hemos estado en la milicia. Hemos servido y él mucho tiempo sirvió. Y a ver si nos da entonces aquí el micrófono un momentito. No sé si se escucha allá atrás. No. Vamos a ver. Eduardito. El micrófono, a ver. Bruno. Arréglalo, Bruno. Hola. ¿No? Si no, te entrego rapidito. Ahora sí. Hola. ¿No? Problema técnico. Ahí está. Hola. Ahora sí. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes en este fin de semana. Muy agradecido por darme la oportunidad, por haberme invitado para compartir mi testimonio con todos ustedes. Me llamo Gerardo Sosa. Me retiré yo de la militar por consecuencia de la militar. Siempre viví una vida sin mi llamado. Venimos de un pasado que vivimos hoy en Uruguay. Que en realidad en Uruguay es donde empieza básicamente el cambio en mí espiritualmente.
que íbamos a la iglesia todos los domingos. Yo crecí católico, así que nosotros siempre íbamos a la iglesia. Yo no recuerdo haber tenido una relación personal con Jesucristo. Yo eso nunca lo recuerdo. Yo sí recuerdo ir a la iglesia, orar, hacer esas cosas de relación personal. Eso yo nunca lo recuerdo. Cuando era niño, de adolescente, eso nunca pasó. Así que yo cuando me gradué de la secundaria, fue cuando me ingresé a la militar. Cuando estaba en la militar, obviamente yo nunca tuve esa base espiritual, así que todo el tiempo que estuve en la militar yo estuve apartado de Jesucristo, de Dios. Yo no sabía nada de esas cosas. Yo siempre supe que era algo que me faltaba, era algo que deseaba, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo poder navegar esas aguas, básicamente, ¿no? Así que por otra vez de estar en la militar, de resultado de estar en la militar, hice 4 desplegues al Medio Oriente, 2 en Irak y 2 en Afganistán. Durante todas esas rotaciones, obviamente vi mucho sufrimiento, vi la violencia de la cual la humanidad puede ser capaz. No tan diferente como muchos de ustedes de países donde hay violencia así, ¿no? También en México, especialmente ahorita, toda la violencia que hay. Pero es un poco diferente experienciar ese tipo de violencia cuando te la están cometiendo a ti o cuando tú estás cometiendo actos de violencia, ¿no? Así que eso siempre fue algo con lo que luché internamente. Tuve muchos problemas con eso, estaba muy enojado, me sentía muy desconectado, ¿no? Y como les dije, en Hawái fue donde en realidad empezó a cambiar para mí mi vida espiritualmente. En Hawái fue donde empecé por la primera vez, fue cuando leí la Biblia entera. Fue la primera vez, tenía 40 años. 40 años cuando leí la Biblia por primera vez. Y para mí el libro de Job se me quedó firme en la mente. No porque me compare mi historia con la de Job, pero esa historia para mí, a mí me habló. Obviamente, para los que conocen la historia de Job, pasó por tanto sufrimiento, tanta pérdida, ¿no? Y durante todo eso nunca rechazó a Dios. Así que eso para mí fue muy impactante, ¿no? De que aparte de que estamos sufriendo, podemos estar enojados, podemos reclamarle a Dios, y aparte de eso siempre nos va a perdonar, ¿no? Porque cuando sigues con la historia, a mí lo que me fue más impactante de la historia de Job es cuando se acerca más al final del libro, ¿no? Cuando Dios, cuando Dios se le acerca y le empieza a cuestionar a él, ¿no? Le dice: hey, ¿quién eres tú para cuestionar mi sabiduría? Y no fue hasta cuando me puse a meditar en esas cosas de quién soy yo para cuestionar los planes de Dios en mí. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que Dios hace en este mundo? Si yo no sé nada de cómo funciona el mundo, cómo funciona la sabiduría de Dios, ¿quién soy yo para cuestionar esas cosas? No fue hasta que me puse a meditar en esas cosas que en realidad empecé a ver o empecé a experienciar ese cambio en mí religioso. Empecé a sentir una relación con Dios real. No fue hasta cuando empecé a meditar en esas cosas, porque hasta ese instante, como les decía, yo me sentía muy enojado, muy perdido, rencor. ¿Por qué pasaron estas cosas? ¿Por qué dejaste que tal amigo haya muerto o haya sufrido tanto, le hayan amputado la pierna, el brazo o lo que sea, tanto sufrimiento, ¿verdad? Pero siempre es muy fácil culpar a Dios por toda la maldad de este mundo, ¿verdad? Y no es hasta que te pones a pensar en que en realidad Dios no permite la maldad en este mundo, Dios permite la humanidad. Si Dios vendría hoy y nos juzgara
¿Cuántos de nosotros podríamos sobrevivir a eso, no? Es como la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que cuando está Abraham, está intercediendo por esa ciudad y empieza que, hey, ¿a poco le está diciendo a Dios que si a poco va a destruir a la ciudad, los justos y los injustos igual? Y empieza que con 50, hey, si hay 50 personas en esta ciudad, ¿a poco la vas a destruir? Y luego poco a poco le va bajando 40, a 30, a 20, a 10. Y no había 10 personas justas en la ciudad. Así que cuando sigues leyendo la historia, obviamente Dios destruye la ciudad. Pero no fue hasta que me puse a meditar en esas cosas que en realidad me di cuenta yo de que yo no tengo nada de que estar enojado con Dios. Es al revés. A lo mejor Él tiene más por qué estar enojado conmigo. Cómo he faltado yo espiritualmente, cómo he faltado como padre, como esposo, como hijo. Y yo soy el arrogante, ¿no? El que le estoy reclamando a Dios. ¿Por qué has dejado que haya pasado por estas cosas? Y en realidad es que así no son las cosas. Como les digo, es muy fácil culpar a Dios, pero ¿cuántas veces me puse a orarle a Dios después de que cometí un acto, pero no antes de hacer las cosas que hice, ¿no? Es muy fácil orar después, pero no antes. Así que no fue hasta que empecé a hacer esas cosas que empecé a ver ese cambio en mí. Y obviamente mi esposa, mi familia, todos han visto ese cambio en mí. Cuando estaba en la militar, una cosa de las cuales yo siempre estuve seguro fue de que en ese lugar era donde yo necesitaba que estar. Ahí ese era mi propósito en ese instante. Era donde Dios me quería. Y de esa misma convicción que tenía antes es la que tengo ahora, pero esa convicción la tengo en Dios. Yo sé que Él me tiene donde tengo que estar ahora para poder ayudar a gente, para poder ayudar a los que están sufriendo, a los que están afligidos, los que están pasando por tiempos muy difíciles. Yo sé que Él va a usar mi historia para que yo pueda ayudar a sus hijos. Gracias. No, sí. Muchas gracias, se me olvidó. Gracias. La primera vez que vine aquí a la iglesia 121 fue hace 2 años y fue en la misma semana de resurrección. Hace 2 años. Wow. Llevan 2 años aquí. Eso, ahora sí. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Gerardo. He aprendido a amar a Gerardo. Ha sido una experiencia hermosa conocerle, conocer a su familia, ver lo que Dios está haciendo. Te invito a ponerte sobre tus pies conmigo. Y si gusta cerrar tus ojos ahí un momento. Lo que Dios ha hecho en Gerardo es resurrección. La experiencia de la resurrección, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros es la experiencia de la resurrección. Y ahora con tus ojos cerrados, si gustas, hemos hablado de esperanza, pero no de cualquier esperanza. Una esperanza que no se rompe, que no depende de ti, que no cambia con las circunstancias, pero ahora se vuelve personal. Eres tú y Dios ahora, porque tú puedes escuchar todo esto, entenderlo, incluso estar de acuerdo y aún así seguir viviendo sin esperanza. Sin esa esperanza que Él está lista para hacerte sentir, palpar y tener una convicción plena. Porque el problema nunca ha sido información. El problema siempre ha sido el corazón. Tu corazón, mi corazón. Y aquí está la verdad, es que sin Cristo tu esperanza siempre va a ser frágil, porque va a depender de cosas que cambian: tu salud, tu dinero, tus relaciones, tu control, y todo eso en algún momento se mueve. Pero el evangelio no es esforzarte más. El evangelio es: Cristo hizo por ti y por mí
lo que tú y yo no podíamos hacer. Que cuando merecíamos la muerte, Él murió en nuestro lugar para darnos la vida que Él quería darnos por amor. Y con este versículo quiero terminar y entrar en adoración. Y es un versículo que te sabes de memoria, porque de tal manera que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte.